trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Todos, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. ¿Sabes todo? Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Vamos a declarar que Él es Rey. 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 Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y te aplaudimos, te reconocemos como nuestro Señor, la autoridad en este mundo, la autoridad del universo.
Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. ¡Bendito el rey que viene! Pero al llegar cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. El templo en Jerusalén se había convertido en un centro de comercio en vez de un lugar de oración. ¡Palomas! ¡Palomas! ¡Palomas aquí, señores! ¡Palomas! Nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡Está escrito! ¡Mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones! ¡Va a soltar mis animales! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Mis ovejas! ¡Mis ovejas! ¡No! 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 ¡Llamen a los guardias! ¡A los guardias! La oposición entre los líderes políticos y religiosos aumentaba porque la gente proclamaba a Jesús como su rey. Y a medida que aumentaba sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre Es muy poco. que ofrendaba 2 monedas. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Una vez un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha, pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado, pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado, pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo: ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos: este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa?
La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros decimos con fe esta canción así. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Seca de ti quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir.
de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Jesús, no me quiero alejar de ti, Jesús. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Incline su rostro ante la presencia de Dios. Señor, amado Dios, Padre maravilloso, gracias, Señor, por guardarnos todo este tiempo que hemos estado ausentes de este lugar. Y queremos darte las gracias, Señor, por brindarnos la tecnología moderna para poder llegar a cada hogar, poder preparar los programas, Señor, donde lo único que deseamos es glorificar tu nombre y que tus bendiciones vengan a cada uno de tus hijos fieles, Señor, que estuvieron siempre ahí pendientes de cada programa y seguirán estando, porque los hermanos que hoy no pudieron venir, Señor, estarán en casa viendo el programa que preparamos para ellos. Y seguiremos, primeramente, tú lo permitas, seguir reuniéndonos cada domingo por fragmentos, mientras no haya una cura, Señor, que pueda proporcionarnos la garantía de que esta pandemia ha desaparecido. Quizás continúe por ahí brotando en el aire como cualquier otra enfermedad, pero ya no será aquella, Señor, que nos ha enclaustrado, que nos ha puestos en guardia para cualquier cosa. Pero sí hay una enseñanza grande en esto, que buscamos de ti en todo momento. Hemos aprendido que en la gran necesidad estás tú, pero también estás para las bendiciones que tú nos puedes dar. Y qué mayor bendición, Señor, el que nos permitas continuar viviendo, disfrutando de tu creación, disfrutando de la familia, disfrutando de amigos, y proveyéndonos, Señor, siempre el trabajo para poder suplir las necesidades de cada hogar. Por eso estamos hoy aquí con un corazón de gratitud a ti. Y solo podemos decirte, Señor, síguenos guardando. Nos diste la sabiduría necesaria para ser precavidos. Y seguiremos guardando, Señor, la distancia, seguiremos guardando la mascarilla facial y seguiremos, Señor, lavándonos las manos. Pero nunca dejaremos de orar también y de vivir una vida de gratitud y agradecimiento a ti por los cuidados que has tenido. Algunos hermanos estuvieron enfermos, Señor, contagiados, pero se han ido recuperando, y otros se recuperaron totalmente. Y eso es más que alegría para nosotros, saber de que continúan aquí y que seguiremos viéndolos y contando con su presencia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por lo que haces en cada vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Síguenos proveyendo lo necesario, Señor, para poder subsistir. Y sigue, Señor, bendiciendo cada hogar aquí representado.
Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y alabado seas tú por toda la eternidad. Y todo tu pueblo decimos amén, Señor. Amén, amén. Ahora de un aplauso grande a Dios, porque ya estamos acá. Y vamos a continuar. Y vamos a seguir buscando en la presencia de Dios, que sabemos que Él está haciendo las cosas. Amén. Bueno, todo ha cambiado. Oiga, hoy no hay tablas aquí. Ahora me siento muy chaparrito, ¿verdad? Porque cuando hay tablas aquí estoy más alto, más en forma aérea. Pero hoy no es así. Bueno, nos adaptamos. No sabemos cuánto tiempo iremos a estar, pero estamos aquí más que estamos felices, ¿sí o no? Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y versículo 19. Vamos a leer el 19 y el 20. Usted siga con su vista. Yo voy a leerlo aquí en voz alta. ¿Ya lo encontró? En el Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Y aquí hay una gran pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Lo que Pablo nos está diciendo es que el Espíritu de Dios está en el cuerpo de cada creyente. Y luego dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. En otras palabras, es que nosotros ya no nos pertenecemos a sí mismos, le pertenecemos a Dios, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Él murió en la cruz por nuestros pecados, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, y ahora ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Y repito este versículo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Sabe cuál es el precio? La sangre de Cristo. Él pagó con su sangre por nuestra libertad. Porque nos habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Sabe usted que hace poco pasó por aquí no tan cerca, un tornado? Botó árboles, es un viento horrible, una cosa estrepitosa, no tanto daño como en otros lugares. Y a eso le llamamos desastres naturales. Desastre natural. La naturaleza crea esos elementos y causan ese daño. Y también hay otros desastres, como el huracán en el mar, o un terremoto. No hace mucho a Puerto Rico le ha caído, como dicen, sobrebojado. Primero le pasa un ciclón de esos con tremenda cantidad de lluvia y pocos meses después un terremoto. Ni siquiera habían reconstruido el techo cuando viene otro y le termina de botar las paredes. Sin embargo, hay otros, ¿qué le dijera yo?, desastres que es ocasionado por el ser humano. Aparte son los naturales, pero hay desastres que lo causa el ser humano. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. No lo voy a buscar en la Biblia, se lo voy a narrar. En el libro de los Hechos, ¿se recuerda que hace tiempo recomendé leer el libro de los Hechos? ¿Quién lo leyó ya? A ver, sea honesto. ¿No han leído el libro de los Hechos? Entonces, ¿por qué no levanta la mano y dice? A ver, ¿quién ya leyó el libro de los Hechos? El pastor.
Bueno, en uno de los programas dominicales les dije ahí por la internet, lean el capítulo 9 de los Hechos. Bueno, muy obedientes. Está bien, no hay problema, no hay problema. Pero cuando lo lean, ahí van a encontrar una cosa que van a entender la situación, la van a entender. Hay un desacuerdo entre dos líderes ahí en el libro de los Hechos. Los dos le servían con gran amor y esmero a Dios. Y resulta ahí un problema entre ambos. Todo da comienzo en el primer viaje misionero de Pablo. Estaba el apóstol Pablo, que juntamente con Bernabé cuidaban de una iglesia en Antioquía. Y entonces decidieron, Dios les dijo a los de la iglesia, ¿saben qué? Apártenme a estos dos, a Pablo y a Bernabé, cuídenmelos, porque me van a ser de mucha utilidad. Y el resultado es de que un día Pablo, porque Dios se lo puso en el corazón, le dice, oye Bernabé, ¿por qué no salimos como misioneros y vamos a predicar el evangelio a donde se pueda y formamos iglesias y preparamos otros líderes? Y Bernabé estuvo de acuerdo y le dije, órale, ¿verdad? Así le dijo, órale, vámonos. Y empacaron sus maletas y luego dice Bernabé, oye, ¿y por qué no le vamos a alguien que nos ayude? Porque mira, todo esto está pesadito solo para los dos. Nosotros predicamos y otro que nos cuide de las maletas, no sé que nos las roben. Bueno, la verdad, todo esto no está ahí en la Biblia. Yo lo estoy recreando el pasaje bíblico. Y entonces buscaron a un joven, vamos a pensar, un teenager por ahí, tal vez unos 15, 17 años. Y mira, yo conozco a uno, Marcos, llevemos a Marcos. Y él le dijo, pues es un cristiano y está joven, pero tiene fuerza. Bueno, llevémoslo. Y empezó el viaje y se fueron, viajaron, subieron a un barco, pasaron por una isla. Nunca fueron a un hotel de 5 estrellas. Si había que dormir en el parque, dormían en el parque. Si había que dormir en el camino cuando les tocó caminar mucho, oye, pues ya hay otro la noche, aquí nos quedamos. Y en otros lugares ni los querían oír. Pero ahí iban los tres, el otro ayudándolos y aprendiendo. Cuando llegaron a cierta ciudad después de varios días, este muchacho, Marcos, les dijo, oigan, ¿saben qué? Yo ya no sigo con ustedes. Yo pensé que eso se trataba de otra cosa y no, eso de misionero, no es para mí. Y Pablo se molestó. ¿Cómo? ¿Y qué vas a hacer? No, pues me regreso, estamos muy lejos de la casa. Son muchos días y barco y no, yo me regreso y el joven rebelde se regresó. Y Pablo le quedó tremenda el enojo. Eso lo van a encontrar en Hechos 12, lo que estamos platicando, capítulo 12. Y cuando resulta lo inesperado, eso fue en el capítulo 13. Él dice, doy la vuelta y me voy. Y se fue. Ellos continuaron el viaje, fueron a otras ciudades. Terminó, regresaron hasta Antioquía. No vivían en Jerusalén, vivían muy al norte de Jerusalén, en Antioquía. Ahí tenían el centro principal del cristianismo. Y entonces llegaron cansados, bueno, siguieron cuidando la iglesia, predicando ahí mismo en la ciudad, cuando un día vino Pablo y le dice, oye Bernabé, ¿qué tal si nos echamos otro viajecito? Y vamos a visitar las iglesias que formamos, los lugares donde predicamos, ver cómo están los pastores que dejamos ahí, los orientamos. Pues me parece buena idea. Ándale pues, le dijo, vámonos. Pero permíteme un ratito, dice Bernabé. ¿Por qué no le decimos a Marcos que se vaya ahora con nosotros? Dijo Pablo, ese muchacho ni en pintura lo quiero ver. Así, ¿cómo te atreves a pensar en volverlo a llevar? La otra vez nos abandonó. No, pues es un niño, es un jovencito, ya va a aprender. No, ese no aprende nada. Acuérdese usted que Pablo todavía estaba joven, no estaba tan entrado en años, no tenía tanta la experiencia que uno como pastor tiene que atravesar en la vida. Y él dijo, no quiero saber de nada de jóvenes, yo me voy solo contigo o me voy solo, pero no, con jóvenes no. Y entonces Bernabé le dijo, pues yo sí me lo llevo. Entonces Pablo le dijo, está bien, entonces vete por tu lado y yo por el mío. Pero se acordó que había una persona de experiencia en la vida y le fue a preguntar, oye Silas,
¿no te gustaría irte conmigo de viaje? Oh, anda, que yo me voy, claro que sí. Y se preparó Silas y se fue con Pablo. Pablo pensaba en el éxito del ministerio global. Pensaba mentalmente. No, aquí las cosas deben caminar así. Y Bernabé pensaba con el sentimiento. Dijo, no, este joven hay que prepararlo, hay que ilustrarlo, pues tú arregla al joven y yo me voy con otro adulto. Y Bernabé se fue con Marcos por otros caminos a otras ciudades y Pablo agarró camino con Silas y se fue. Eso me viene a mi mente que hay desastres que el ser humano ocasiona. Un desastre, se rompió aquella amistad cristiana, que se separaron. La Biblia no vuelve a hablar de que se hayan vuelto a reunir con Bernabé ni hayan viajado juntos, ni menciona mucho de Bernabé. Bernabé desapareció, siguió fungiendo como pastor, haciendo obra, pero la Biblia ya no ocupó tiempo en él, más que todo se ocupó en Pablo. Y Pablo se fue con Silas, pasó el tiempo, regresó, y eso es lo que a veces sucede en las congregaciones, ¿no? Siempre hay celos entre los líderes, siempre hay rompimiento, por eso a veces puede dividirse una congregación, porque unos son de Silas, el otro es de Bernabé y el otro es de Pablo, y nos olvidamos que lo que nos une a todos es Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, ¿no? Entre los cristianos puede haber polanquistas, ¿verdad que sí? Yo soy de Polanco, ¿verdad? Y hay otro por ahí. No se trata de eso. Pero Pablo en ese tiempo, la inexperiencia, aunque ya era un hombre de Dios y predicaba la palabra y convertía mucha gente y formaba pastores y los dejaba encargados de las iglesias, todavía le faltaba algo, porque no hay día en que no aprendamos. Todos los días algo se aprende. La vida es una escuela y todos pasamos por ella. Hay quienes aprenden y hay quienes pasan la vida y no aprendieron nada. El que aprendió, vivió. El que no aprendió, no existió. Y eso nos enseña muchas cosas, que nosotros podemos crear desastres humanos cuando a veces pensamos más con la cabeza y no con la razón que Dios pone en nuestro sentimiento. Pero el rencor, eso es lo que tenía Pablo. A pesar de toda la bendición que Dios le había dado, él todavía tenía el rencor contra aquella persona joven que lo había defraudado, lo dejó en el camino, ya no tuvo quien le ayudara con sus maletas, él tenía que cargarlo todo y estaba molesto, muy molesto. Y perdió la amistad con el otro líder de la congregación, a quien Dios también había levantado. Pero el perdón edifica. El rencor destruye, pero el perdón edifica. Lo hace a usted crecer más en el espíritu. Lo hace a usted subir más alto en su pensamiento y en su sentimiento. Y pone ante todo el amor de Dios. Porque como dijo Jesucristo, yo le doy un nuevo mandato, como dijo, yo doy una nueva ley, no, a ver, eso, yo doy un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo. Eso me gusta. No me diga la cita, pero dígame en qué evangelio está eso. ¿Cuántos evangelios hay? Bueno, póngase de acuerdo. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. ¿Cuántas personas dan a conocer el evangelio? 4. Pero el evangelio es solo uno. Muy bien. Entonces, el rencor destruye. Cuando uno guarda rencor, créamelo, vive uno amargado y eso se representa en el rostro. Una persona con rencor, se le ve la mirada opacada, le empieza a doler la espalda,
tiene un montón de dolencias físicas, pero no es nada más que el estrés que le está causando el rencor hacia la otra persona. Entonces, quiero que abran su Biblia ahí en el Nuevo Testamento. Vámonos hasta Timoteo. El apóstol Pablo había conocido, en uno de sus viajes conoció a Timoteo. Timoteo era hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y cuando conoció en uno de sus viajes a Pablo, anduvo con Pablo todo el tiempo. Pablo lo aleccionó y lo dejó de pastor en un pueblo, en una iglesia. Y entonces, aquí vamos a ver algo muy interesante. A ver, vámonos para primera carta a Timoteo. La primera carta está antes de ¿dónde? Antes de la segunda, ¿verdad? Bueno, primera carta a Timoteo. Pablo le escribe, y vamos a ir al capítulo 1 y versículo 12. Doy gracias, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Repito, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué significa Señor? Autoridad. Muy bien, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y ahora dice algo aquí que no lo ha olvidado y que por eso está agradecido. Habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Sabe qué es un blasfemo? Una persona que habla insultos, que solo dice insultos, que solo dice vulgaridades, que trata con groserías a los demás. Luego dice perseguidor. ¿A quién perseguía él? A los cristianos. Muy bien. Injuriador. A ver, esa palabra está difícil, ¿verdad? ¿Qué significa injuriador? Sí, que hablaba mentiras. Hablaba mentiras, no hablaba las verdades. Bueno, entonces fíjese lo que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Porque lo que hice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea que él no creía, desconocía quién era Jesús. Pues esa fue la ignorancia. Y sin embargo, alguien que persiguió a la iglesia y atacó duramente a los cristianos, hoy él defendía a los cristianos, hoy él anunciaba a Jesucristo y la salvación, hoy él era fiel al Señor y él se sentía más cristiano que todos, pero nunca había olvidado lo que había sido y de dónde Dios lo había sacado. Así que le perdonó infinidad de cosas. Y pienso que ahí Pablo empezó a entrar en la madurez espiritual. Y luego dice en el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios pudo haber visto todo lo malo que la persona había hecho. A veces conocemos a una persona por primera vez y podemos ver en ella un potencial para servirle a Dios. Y otras personas ven a la misma persona y la desprecian. Y Pablo cometió ese error. Aquel joven de poca experiencia debió haberle tenido paciencia para saber guiarlo. Pero lo que hizo fue desilusionar al joven, no volverle a ver, no buscarlo, porque había dentro de él un gran rencor. Pero después de escribir esto y ver que Dios le perdonó a él se puso a pensar: ¿y quién soy yo para no perdonar a los demás? Y es ahí que el perdón edifica. Escribe la primera carta y le confiesa a Timoteo: yo fui así, fui esto, fui el otro, pero Dios me quitó, me perdonó y me hizo una persona totalmente diferente. Pero ahora vamos a la segunda carta de Pablo.
Pablo ya estaba encarcelado en Roma. Ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Había sido acusado de un montón de cosas, de injurias y de un montón de... acusado de muchas cosas. Y él sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Entonces escribe una carta muy triste, pero muy profunda a Timoteo, la segunda carta que le envía. Y en el capítulo 4, y vamos al versículo 9. 4:9. Mire usted lo que escribe Pablo, me imagino que con un dolor profundo en su corazón. Le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas, otro evangelista, me ha desamparado, amando a este mundo. Usted sabe que hay muchas personas que van a la iglesia durante un tiempo y de repente no los vuelve a ver. Y usted se entera, pero ¿qué pasó con él? No, pues se fue al mundo, a las fiestecitas, a la bebida, a las drogas, o simplemente se apartó de Dios y hace su vida independiente y no quiere saber más de la iglesia. Y esa experiencia la pasó Pablo, y lo dice ahí: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente era otro, se fue a Galacia, y Tito, dice, a Dalmacia. Él estaba prisionero y los demás dijeron: bueno, él está preso, yo no, entonces me voy. Y Tito y los otros fueron a abrir iglesias, pero uno de ellos no, se fue al mundo. Pero en el versículo 11 dice: solo Lucas. ¿Sabe usted quién era Lucas? ¿Qué escribió Lucas? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Porque en uno de estos viajes en Grecia, creo que fue la ciudad donde Pablo conoce a Lucas, que no era judío, era griego, pero tenía de profesión médico. Y cuando escuchó el Evangelio cambió totalmente su vida, y decidió acompañar a Pablo en todos los viajes y convertirse en su médico de cabecera. Y Pablo lo reconoce aquí. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma, oiga bien esto, toma a Marcos. ¿Se recuerda de Marcos? ¿Quién era Marcos? Un joven que desertó por la misma juventud, ¿verdad? Y entonces dice: toma a Marcos y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ya lo había perdonado. Se dio cuenta que el perdón trae alivio a las almas. Y cuán útil fue para el ministerio que hay un libro, hay un evangelio escrito por Marcos. ¿Quién iba a pensar que aquel chamaco que se desligó, se apartó no del camino de Dios, se apartó del camino de Pablo, porque era muy difícil andar en esos caminos, de dormir en el suelo, de dormir donde se pudiera, pero con tal de predicar la palabra? Le faltaba todavía vida y experiencia al muchacho, y a Pablo mucho por aprender como pastor. Pero pasados los años, Pablo perdonó a aquel joven. Este ya no era un joven, ya era una persona adulta. Habían pasado muchos años, y dice: ven a verme pronto, pero ¿sabes qué? Tráete a Marcos. Me va a ser de mucha ayuda en el ministerio. Y no estaba equivocado Pablo. Lo perdonó, se arrepintió, se edificó. Pablo se quitó esa carga que tenía de aquel niño, de aquel jovencito. Y ahora venía aquella persona adulta, no tan grande, pero ya estaba dentro del camino de la adultez, a ponerse a disposición de Pablo, a aprender del Evangelio y a escribir lo que escribió, reconociendo a Cristo como enviado de Dios y la salvación para todo aquel que en Él crea. Yo me conmuevo con esto.
Voy a volver a leer estos 3 versículos. Porque dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, una ciudad ahí en Asia. Crescente, bueno, fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas, siento triste la carta, solo Lucas. Tal vez usted ha tenido amigos de muchos años, y de repente se apartan de usted. Unos porque, ay, solo habla de Dios, ay, solo habla de la Biblia, ay. Y otros porque quizás usted, siendo muy jóvenes, tuvo un problema con ellos. Usted llega grande, y han pasado 20, 25 años, y todavía tiene aquel rencor. Y la vida es tan rara que casualmente se juntan en el mismo trabajo. Y lo tiene usted a la par, trabajando a la par suya, y usted no lo puede ver a él ni en pintura, ni en video, ni en foto, pero Dios se lo puso ahí. ¿Y sabe para qué? Para que usted aprenda a pedir perdón y perdonar a otros. Porque uno es cristiano y debe de aprender a vivir en comunión con otras personas, aún con aquellos que no creen como cree usted. Y luego escribe, solo Lucas está conmigo. ¿Sabe? A veces me da tristeza, yo sufro a veces porque, digo a veces ahorita por la pandemia, cuando veo las noticias de que alguien se enfermó, muere, y no le permitieron a los parientes irlo a ver. Y lo sepultan. Entonces pienso, no en el que se murió, bueno, que también ha de ser triste para él. Yo me recuerdo cuando murió mi cuñada Irma, hermana de mi esposa, la menor de 5 hermanas, murió de cáncer, murió. Y un día como que Dios nos puso en el corazón a todos los parientes, llegamos al hospital y me quedé maravillado que habíamos como 15 personas haciendo fila para ir a dar un abrazo a ella porque ella estaba en las últimas. Y ella se sonreía y gloria a Dios, gloria a Dios. Ella muriendo y diciendo gloria a Dios. No se me olvida el día que, en el momento que me acerqué, le di un abrazo ahí en la cama, le di un beso. Y todavía le dije, yo siempre te he querido, te he amado. Ella se sonrió y me dijo, yo también a ti. Y dije, ella muere feliz. Y cuando vean las noticias que no se permite eso, entonces este pasaje de Pablo, solo Lucas, era el doctor, está conmigo. Y unas semanas después mataron al apóstol Pablo en la ciudad de Roma. Toma a Marcos, habían pasado muchos años, y tráelo, me va a ser de mucha ayuda para el ministerio. Entonces hay cosas que nos pudieron haber acontecido hace muchos años. Debemos de aprender a perdonar. Debemos de aprender a perdonar. Hace 3 años aconteció, exactamente hace 3 años, aconteció algo difícil aquí en el templo, en la iglesia nuestra. Y yo digo, Señor, gracias por ponerme en mi corazón el perdonar a las personas. No que me han hecho daño a mí, sino que querían hacerte daño a ti. Si usted tiene a alguien por ahí que hace tiempo que no lo ve, pero que, oiga, pues cuando salga de aquí, agarre el teléfono y llámelo. Si la persona no le quiere perdonar, no importa, saque usted eso de ahí, de su corazón. El problema, usted está solucionado con Dios. Usted, estoy libre, no hay rencor en mí. El problema lo va a tener la otra persona cuando se entreviste con Dios el día del juicio. ¿De verdad?
Y si usted ama a alguien, pero lo tiene a la distancia, llámelo. Salude al tío, salude al primo. Hace mucho que no te veo, pero mira lo que pueda ayudarte. Y esté me alcance. Edifíquese amando a los demás. De la misma manera como Cristo nos amó a nosotros. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántalo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído. Escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor.
ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo.